Así, amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Glorias a Dios. Romanos 8, 14. Aleluya. Y vamos a leer la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dice la bendita palabra del Señor, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén, amén y amén. Gracias, Padre Santo, por tu santa y bendita palabra, Dios. Aleluya. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida, tu palabra cambia, tu palabra renueva, restaura, edifica, amonesta, Dios. Y nos aquí tu pueblo, Padre, venimos delante de ti, Señor, delante del trono de la gracia, Señor, creyendo, Dios mío, escuchar tu voz hoy. Háblanos hoy, Señor. Háblanos, Señor, a nuestro corazón. Oh Espíritu Santo, eres bienvenido, Espíritu Santo. Reparte el pan de vida que es tu palabra. Háblanos hoy, cámbianos hoy, restáuranos hoy, renuévanos hoy, Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesucristo, ya toche fuera de esta reunión todo espíritu de mentira, todo espíritu de engaño, todo espíritu de estobor, todo espíritu de confusión, todo espíritu de error, y todo espíritu opositor al Espíritu Santo de Dios, los ato de manos y de pies y los echo al abismo en 1000 pedazos, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Mas derrama, Padre, derrama sobre nosotros hoy, Señor, espíritu de entendimiento, Señor, espíritu de discernimiento, Señor, y espíritu de revelación, y quita de nosotros toda venda, todo velo, Señor, que impide el entendimiento de tu palabra. Y en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma control de nosotros, toma control de esta reunión, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, poniendo cada palabra tuya en mi boca, cada pensamiento tuyo en mi mente, cada sentimiento tuyo en mi corazón. Quita todo lo mío y pon todo lo tuyo en mí, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, la palabra de Dios afirma que todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo es hijo de Dios. Amados hermanos, este versículo, Romanos 8:14, está reflejando una poderosa verdad, una profunda verdad. Nosotros, amados hermanos, antes de ser cristianos, antes de venir a Jesús, éramos guiados por la carne, por los sentimientos, por las emociones. Así éramos. Pero cuando venimos a Jesucristo tenemos que entender que se acabó la era de la carne, que se acabó la era de las emociones, de los sentimientos nuestros, para entender las cosas de Dios, para caminar en el camino angosto. Porque nosotros, conforme la palabra de Romanos dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Entonces ahora hay un cambio total, 100%. Ya el hombre carnal ya no es carnal, ya el hombre es espiritual. El hombre natural ya está enterrado, ahora nace en nosotros un nuevo hombre, una nueva criatura, conforme a la estatura del varón perfecto Jesucristo. Glorias a Dios. Antes de indagar en este tema importante de cómo ser guiados por el Espíritu Santo, tenemos que, amados hermanos, que hacer un pare, porque hay algo importante, amados hermanos, y es que hay muchos que confunden las emociones con la voz del Espíritu Santo. Hay confusión. Nosotros muchas veces confundimos nuestro sentir de la carne o nuestros deseos de la carne, así es la voz del Espíritu Santo. El tema, amados hermanos, es muy serio, más serio de lo que parece.
Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la Biblia nos advierte claramente de ser guiados por el corazón. Nos enseña a no seguir al corazón. Cuidado con tu corazón. Tu corazón te puede engañar, tu sentir te puede engañar, tu mente te puede engañar. Abre tu Biblia conmigo en Jeremías, capítulo 17, versículo 9, glorias a Dios. Jeremías 17, 9, aleluya. Aleluya. Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, 9 nos da una advertencia clara. Dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mira, amados hermanos, dice la palabra del Señor que el corazón nuestro es engañoso y perverso. Tremendo, ¿no? Malo. Mira, amados hermanos, la Biblia también advertía que hay profetas, personas que profetizan conforme a su corazón. Son profecías de la carne, de los sentimientos, de los deseos. Jeremías capítulo 14, versículo 14, habla de esto. Jeremías capítulo 14, versículo 14, habla de esto, amados hermanos. ¿Qué dice la bendita palabra del Señor? Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No les envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinaciones, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Miren, amados hermanos, el peligro de ser guiados por los sentimientos, por los deseos del corazón. Hay algunos que desean que algo pase y dicen: así dice Dios, así dice Jehová, cuando realmente es su deseo del corazón. Aleluya. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de algunos falsos profetas. La Biblia llama falsos profetas porque son movidos por su sentir, por su deseo, por su corazón, viendo visiones mentirosas. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas veces, aún algunos solamente, amados hermanos, repiten las profecías de otros. Mira cómo es el peligro de ser guiados por la carne, por el sentimiento. Aleluya. El problema, amados hermanos, sí, nosotros tenemos sentimientos, pero el problema es cuando nosotros confiamos en estos sentimientos como si fueran una guianza segura de parte del Espíritu Santo. Miren, amados hermanos, nosotros cuando tenemos esta confusión y pensamos, cuando me viene el sentir a mí, dice: ay, es el que me dijo el sentir Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Tenemos que tener mucho cuidado porque podemos confundir lo que es nuestro sentir con lo que es del Espíritu Santo. Aleluya. Con el sentir del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amados hermanos, no guía por medio de emociones o sentimientos o por medio de nuestros deseos. No. El Espíritu Santo siempre, amados hermanos, va a guiar conforme la verdad revelada en la palabra del Señor. Amados hermanos, Él no va a confirmar mis deseos, mis sentimientos. No. Sino Él va a confirmar la verdad de Dios, la voluntad de Dios. Aleluya. Aleluya. Por eso, amados hermanos, cuando hay una emoción que se contradice con la Escritura, no viene de Dios, no viene del Espíritu. Algunos dicen: pero yo siento paz. Si siento paz, esto lo que yo siento es de Dios.
es una falsa paz. Es justamente lo que dijo el profeta Jeremías. Engañoso es el corazón del hombre y perverso. Aleluya. Es de la carne. Es de la carne, amados hermanos. Tenemos que entender, amados hermanos, es la guianza de la carne. Romanos 8, versículos 6 al 7, glorias a Dios. Aleluya. Aleluya. Hace con claridad la diferencia, amados hermanos, entre el sentir del Espíritu y el sentir de la carne. Romanos capítulo 8, versículos 6 al 7. Aleluya. Romanos capítulo 8, versículos 6 al 7, glorias a Dios, dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquí habla de dos sentir, de un sentir de la carne y un sentir del Espíritu. El caminar por la carne y el caminar por el Espíritu no son en el mismo trayecto, el mismo camino. Aquí hay dos caminos diferentes, dos sentires diferentes. El del Espíritu es de Dios, el de la carne no. Y son enemistades, son opuestos. Por eso cuando dice, es que yo siento paz, como alguien decía, mira, es que yo tengo una chica que quiero casarme con ella. Esta chica es maravillosa, esta chica es hermosa, esta chica es muy educada, es muy paciente, tiene muchas virtudes. Pero el único problema es que ella no es creyente, no es cristiana. El único problema que ella tiene es que no es creyente, no es cristiana. Pero hermano, la palabra dice que no tenemos que unirnos con yugo desigual con los incrédulos. Digo, no, pero yo siento paz. Yo oré a Dios, ahora siento paz. La respuesta es clara. ¿Es el sentir de la carne o es el sentir del Espíritu? De la carne. Por eso engañoso es el corazón. Alabado sea el nombre del Señor y perverso. Glorias a Dios. Aleluya. Entonces, amados hermanos, hay que hacer diferencia entre el sentir de la carne y el sentir del Espíritu. Aleluya. Entonces, amados hermanos, el problema es que no digo que no hay paz de parte de Dios, claro que sí. De hecho, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Por la verdadera paz de Dios viene de Dios conforme la voluntad de Dios, pero no es lo mismo esta falsa paz que viene del sentir de la carne. Aleluya. Porque todo lo que es guianza por las emociones, por los sentimientos, no es de Dios, es de nuestra propia carne. Entonces, confundir nuestras emociones con la voz del Espíritu Santo es muy peligroso. El problema es que muchas veces nosotros justificamos lo que hacemos porque dice, así no, esto me dijo el Espíritu Santo. Esto es lo que sentí por el Espíritu. Amados hermanos, tremendo y peligroso, porque entonces estamos nosotros así mintiendo al Espíritu Santo, mintiendo a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos. Nosotros no tenemos que seguir nuestro sentir de la carne, nuestras omisiones. Por eso es muy importante, amados hermanos, confirmar, Señor, ese sentir que tengo es de ti o viene de mi carne. Y es verdad, la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer, pero nosotros tenemos que pedir confirmación de parte de Dios. Gracias a Dios por su Santo Espíritu que nos guiará a toda verdad. Nosotros cuando venimos esta vez de Barcelona para Londres, yo tenía un sentir, pero era el sentir del Espíritu. Pero no, como yo tengo ese sentir del Espíritu, me voy a comprar el vuelo hoy. No, yo pedí confirmaciones. Yo digo, Señor, ese sentir de mi corazón es de ti o de mí. Confírmame, Señor. Amados hermanos, ayunos, oraciones, sueños, revelaciones, hasta que tuve la certidumbre total que es de Dios. Entonces
tomé la decisión a trasladarse de Barcelona para Londres. A vivir. No dijo, no, yo voy a coger las maletas porque mira, este sentir de parte del Espíritu Santo, ahora compro el tiquete y voy a vivir. No es así. Tenemos que tener la certidumbre, confirmar si es de Dios o es de mi carne, porque yo no sabía, digo, a lo mejor es mi carne, a lo mejor mi sentir, a lo mejor es mi deseo, mi anhelo. Aleluya. 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 Entonces, amados hermanos, tenemos que entender, amados hermanos, que los hijos de Dios son siempre guiados por el Espíritu Santo. Siempre estamos guiados por el Espíritu Santo, amados hermanos. Aleluya. Aleluya. Ahora, amados hermanos, ¿qué significa ser guiado por el Espíritu Santo? Amados hermanos, hay un versículo en la Biblia que nos hace una representación nítida y clara de cómo es ser guiado por el Espíritu Santo. Está en Juan capítulo 3, versículo 8. Juan capítulo 3, versículo 8. Glorias a Dios. Aleluya. Juan 3, 8. Glorias a Dios. Juan capítulo 3, versículo 8 dice así: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mira, amados hermanos, en otras palabras, es una guianza total. Yo soy como una pluma en un viento. Me lleva por arriba, por abajo, derecha, izquierda, donde Él quiere. Como Él quiere, no como mi corazón quiere. De hecho, como dice la palabra, el sentir de la carne y el sentir del espíritu son enemigos, en enemistad. Se confrontan, la carne quiere esto y el espíritu quiere lo contrario. La carne quiere comer, el espíritu quiere ayunar. La carne quiere dormir y el espíritu quiere orar. La carne y el espíritu son enemigos. Aleluya. El espíritu quiere perdonar, la carne no. Alabado sea el nombre. El espíritu quiere amar, la carne no. El espíritu quiere humildad y la carne quiere orgullo. Entonces, estas luchas entre el espíritu y la carne, tenemos que entender que tenemos como hijos de Dios ganar el espíritu, caminar por el espíritu, hablar por el espíritu. Glorias a Dios. Y mira, amados hermanos, ser guiado por el Espíritu Santo en todo, sí. En todo. En la evangelización, sí. Nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que el Espíritu tiene tanto poder que nosotros minimizamos el poder del Espíritu Santo. Mira, amados hermanos, yo quiero que abras tu Biblia en Lucas 21, Lucas capítulo 21, versículos 12 al 15. Y vamos a ver el poder del Espíritu Santo, cómo es que el Espíritu Santo tiene poder sobre los hijos de Dios de tal manera que no tenemos que preocuparnos qué tenemos que hablar. Aleluya, porque Él pondrá palabras en nuestras bocas. Aleluya. Lucas capítulo 21, versículo 12 al 15 dice así: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Aleluya. Dice en el 14, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Aleluya. Mira, amados hermanos, el poder del Espíritu Santo. Por eso tenemos que dejar guiarnos por el Espíritu Santo, aún para predicar, para evangelizar, amados hermanos. ¿Qué pasa, amados hermanos? Hay muchas enseñanzas y muchos cursos de cómo son los pasos para evangelizar a un musulmán, los pasos para evangelizar a un ateo. No.
No existe esto. Hay que dar libertad al Espíritu Santo como una pluma, amados hermanos. A veces el Espíritu Santo te sorprende. Quizás empiezas a la conversación hablando del infierno a la persona. O hablando de una profecía de la Biblia. El Espíritu Santo tiene poder hablando de la fe. O hablando del amor, como a mí me pasó una vez. Una vez estaba yo, cuando trabajaba en la comisaría de la policía en Barcelona. Estaba el comedero en la hora del almuerzo comiendo y una policía, una mujer policía, ella se sentó conmigo en la mesa, estaba hablando conmigo. En este momento el Espíritu Santo me guió a hablar del amor de Dios. Yo hablaba a ella y le decía, es que hay un amor diferente al amor del mundo. Y el amor del mundo es amor mercantil. Yo amo a quien me ama. Yo respeto a quien me respeta. Pero hay un amor incondicional que es el amor de Dios. Y solamente este amor es verdadero. Porque uno ama aunque no es amado. Es un amor que todo lo soporta. Es un amor verdadero que todo lo sufre. Es un amor que no acaba nunca. Y este amor nadie puede tenerlo sin estar antes en Dios. Porque Él es la fuente del amor. Amados hermanos, y es esta conversación. Pasó casi un año. Después, cuando esta compañera del trabajo, la policía, ella me llama en su despacho llorando. Y me dice que estoy muy triste porque he separado de mi esposo. Pero yo me acuerdo de esta conversación que me hablaste hace un año. Sobre este amor de Dios. Háblame de este Dios. Aleluya, aleluya. Yo le invité a mi casa, le prediqué de Jesucristo y recibió al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y gloria a Dios, hasta hoy está perseverando en el camino de Dios. Aleluya. Amados hermanos, el Espíritu Santo, Él tiene la forma, Él sabe, Él conoce el futuro, Él conoce qué parte, qué temas realmente, porque Él conoce lo más profundo del alma y del corazón del hombre. Solamente tenemos que tener esta fuerza, Señor, que seas tú, Señor, poniendo las palabras en mi boca, Señor. Espíritu Santo, tú prometiste, Señor, en tu palabra que nosotros daremos testimonio. Tú dijiste en tu palabra que no tenemos que preocuparnos ni pensar qué vamos a responder y qué palabras vamos a decir. Porque tú dijiste en tu palabra, Señor, que tú pondrás palabras en nuestras bocas de tal manera que nadie puede oponerse contra estas palabras. Aleluya. Ese es el poder de Dios. Amados hermanos, aún donde vamos a evangelizar, también es guiado por el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros nos guiamos por la carne, por el sentir de la carne. Tenemos que preguntar al Espíritu Santo. Mira, amados hermanos, yo quiero que abres conmigo tu Biblia en los Hechos, capítulo 16. Hechos 16, versículos 6 al 9. Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 9. Glorias a Dios. Aleluya. Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 9. Gloria a Cristo. Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 9. Gloria a Dios. Aleluya. Dice así la palabra de Dios. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no les permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Amados hermanos, si alguien dice, no, es que el Señor me dijo que tengo que irme a Rusia a evangelizar, y siento en mi corazón que tengo que ir a este país porque tengo ese sentir. Pregunta al Espíritu Santo. Pregunta al Espíritu Santo. Mira, el apóstol Pablo. Sí. Tenemos que entender, amados hermanos,
Sí, ir y predicar el evangelio donde vivimos, donde estamos, es un mandamiento, pero muchas veces nosotros planificamos planes, hacemos planes para ir a vivir o ir a otro país sin preguntar al Espíritu Santo. ¿Qué te cuesta a ti hacer esta oración, Señor? ¿Te va bien, Señor? Ir, o ese sentir que tengo, Señor, de ir a vivir en Londres, por ejemplo, como yo me vine de Barcelona a Londres, es de ti, Señor. Y Dios te va a dar sí o no. Entonces, imagínense al apóstol Pablo, después de que estaba evangelizando, estaba en Frigia, en Galacia, el Espíritu Santo lo ha prohibido. Le ha prohibido evangelizar en Asia. Dijo, prohibido, no puedes ir a evangelizar en Asia. Aleluya. Usted lo dice, digo, ¿pero por qué? Si justamente el siguiente en el camino es Asia. Y luego, no es la primera vez, amados hermanos. Aleluya. Aún, amados hermanos, cuando quería ir a Betania a evangelizar, el Espíritu Santo dijo, no vas a evangelizar en Betania tampoco. Aleluya. Hasta que el Señor le dio una visión a Pablo, viendo un varón de Macedonia que estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia, ayúdanos. Él entendió, por ahí tengo que ir a evangelizar. Aleluya. Aleluya. Pero sabes una cosa, amados hermanos, luego Pablo predicó y evangelizó también en Asia, en el tiempo de Dios. Entonces, amados hermanos, el sentir de la carne es peligroso. Aleluya. Pero mira, amados hermanos, el sentir de Pablo, pues puede evangelizar en Asia, es el siguiente, pero había una urgencia, un pueblo ya preparado, listo, maduro. Ahí el Señor dijo, no, urgentemente quiero que vayas a Macedonia a predicar el evangelio. Aleluya. Aleluya. Por eso, amados hermanos, tenemos que ejercitar el caminar en el Espíritu, el guiarse por el Espíritu, es nuestra parte. Nosotros tenemos que ser atentos a la voz del Espíritu Santo, estar atentos. El problema es cuando nosotros, y ese es el problema, yo veo que un problema grave en la iglesia, es cuando confundimos el sentir del Espíritu con el sentir de la carne. Confundimos nuestros deseos, nuestros anhelos con lo que Dios realmente quiere para con nosotros. Ahí viene el problema. Y el problema grave en esto es que vamos a hacer las cosas contra la voluntad de Dios. Mira qué peligroso es. Hermanos, aún cómo debemos evangelizar, también tenemos que pedir, Señor, ayúdame, Señor, guíame, Señor, cómo evangelizar, Señor. El apóstol Pablo, cuando fue a Atenas, cambió prácticamente el sermón normal que él hacía en todas partes. El Espíritu Santo le guió a otro sermón diferente, porque él estaba rodeado de ídolos. Y digo, ¿cómo voy a predicar aquí? Voy a decir los griegos idolatras. No, él se paró delante de un lugar donde decía al Dios desconocido. Para el Dios desconocido, él paró ahí y dijo, ese es el Dios que tiene que conocer. Y dijo, yo vengo hoy a hablarles del Dios desconocido. Aleluya. El Dios que ustedes no conocen. Que todos esos dioses que están rodeando Atenas. Pero hoy le voy a hablar de un Dios desconocido. Y es el Dios verdadero. ¿Fue guianza de la carne o guianza del Espíritu? Del Espíritu. Hermanos, les voy a hacer algo más. Tenemos que acudir al Espíritu Santo para aprender a orar. Sí. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Es importante, amados hermanos, pedir al Espíritu que nos ayude a orar. Romanos 8:26 dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir
como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya. Mira, amados hermanos, el Espíritu Santo, Él sí puede interceder por nosotros porque no sabemos qué conviene, qué pedimos, no sabemos. O muchas veces pedimos mal. Mira, amados hermanos, me acordaba el testimonio de una hermana que su esposo fue infiel, se fue con otra mujer, le fue infiel. Y ella oraba, Señor, cambia el corazón de mi esposo, Señor. Señor, que deje esta relación pecaminosa, Padre. Y un día me vine, estoy preocupado. Digo, ¿qué pasó? Porque de repente, mientras oraba, empecé a pedir algo diferente. ¿Qué pediste? Yo pedía, Señor, yo te pido por la salvación de mi esposo, para que te conozca a ti, Señor, para que venga a ti, Señor, para que se convierta a ti, Señor. Estoy haciendo bien, Dios. Esa es la guianza del Espíritu Santo. Porque tú pedías a Dios que Él deja la relación pecaminosa, pero sigue siendo sin Cristo. Sigue estando sin Cristo. Otra vez va a haber otra mujer y otra vez va a volver al mismo pecado. Pero tu oración, que fue guiada por el Espíritu Santo, es que Él conozca a Cristo. Que Él venga a los pies de Cristo. Porque cuando Él viene a Cristo, será hijo de Dios, un hombre que anda en las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, un hombre que se va a apartar de la fornicación, del adulterio, y eso realmente solo lo puede hacer Cristo. Mira, amados hermanos, es necesario pedir al Espíritu Santo, enséñame a orar. Guíame cómo orar, Espíritu Santo, por mi familia. Guíame cómo orar, Espíritu Santo, por mis hijos. Guíame cómo orar, Espíritu Santo, por mis nietos. Guíame, Espíritu Santo, cómo orar, porque yo no sé cómo orar, como conviene. Guíame, sí, podemos orar. Es que no estoy diciendo no podemos orar, amados, tenemos que orar por la salvación, tenemos que orar por las sanidades, tenemos que orar pero pide al Señor que Él te enseñe a orar por estas cosas. Espíritu Santo, enséñame a orar. Y tú estás orando, el Espíritu Santo te va a guiar la oración. Y muchas veces pasa cuando estás orando, el Espíritu Santo te trae a memoria a una persona, para que ores por ella, para ir por su salvación. Muchas veces tú ibas a orar por la sanidad de alguien y el Espíritu Santo te guía, no, ora por su salvación. Primero ora por su salvación. Entonces empiezas tú a orar conforme la guianza del Espíritu Santo, orando por la salvación y también por la sanidad. Pero mira la prioridad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te puede poner algo prioritario. Esto es más importante. Eso es prioritario, eso es más importante. Yo quiero que ores por la salvación de esta alma. Aleluya, aleluya. Glorias a Dios. Amén, hermanos. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que pedir siempre, Espíritu Santo, ayúdame a orar, enséñame a orar. Aleluya. Y eso es bonito, porque aquí dice la palabra. Dice la palabra aquí que nosotros necesitamos ayuda al Espíritu en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir como conviene, dice la palabra. No sabemos. Muchas veces oramos, pero la oración guiada por el Espíritu Santo es más poderosa, amados hermanos. Aun cuando oramos por nosotros mismos, sí, claro que sí. Hermanos, es que ser como pluma en el viento, o como el viento, así quiere el Espíritu Santo. El viento, no sabemos dónde va, a dónde viene, es el Espíritu Santo, pero nosotros somos una pluma en las manos del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo nos guía a orar en lenguas. Ora en lenguas. Como Él quiere. Como Él le complace. Aleluya. Entonces, amados hermanos, aleluya, tenemos que entender, y eso pasa, amados hermanos, tú vas a orar por la sanidad de una persona, y el Espíritu Santo te pone una carga grande por su salvación, porque está lejos de Dios. De hecho, esa es una guianza correcta del Espíritu Santo. ¿Qué vas a orar por una persona que se sane de una enfermedad, pero sigue en el pecado y perece y va al infierno? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya.
Aleluya. Amados hermanos, también nosotros debemos orar al Señor las cosas que no sabemos. Por ejemplo, yo no sé qué hacer en este asunto, Señor. Guíame, Señor. Hago o no hago. Voy o no voy. Pedir por dirección. Pedir por dirección. Y hermanos, eso agrada a Dios. Estás pidiendo guianza a Dios. Guíame, Señor. ¿Qué hago, Señor? Voy por allí, no voy por ahí. ¿Qué hago, Señor? De hecho, amados hermanos, cuando estás buscando un trabajo, pide dirección de Dios, Señor. Dame un trabajo, Señor, de tus manos, Señor. Yo quiero un trabajo, Padre mío, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Un trabajo que me dé tiempo, Señor, para congregar, para servirte, Padre. Y Dios escucha porque son oraciones conforme a la voluntad de Dios. Y esas son oraciones guiadas por el Espíritu Santo. Alabados sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Mira, amados hermanos, tenemos un asunto, un problema que basó en la iglesia, en la primera iglesia, la iglesia primitiva, que vinieron unos judíos convertidos a Jesucristo de la iglesia de Jerusalén a los gentiles, a la iglesia de los gentiles. Pero ellos, cuando llegaron, dijeron: ustedes están mal. Ustedes tienen que seguir la ley de Moisés. Ustedes tienen que ser circuncidados, guardar el sábado, guardar las fiestas solemnes, no comer cerdo, no comer camarón. Ustedes estáis muy mal, por lo cual no voy a ser salvos. Y aquí, en esas iglesias, ¿quién estaba dirigiendo esas iglesias, amados hermanos? Pablo. Y Pablo, hubo tanta disensión, tanta confusión en el medio de las iglesias gentiles, que decidieron Pablo y Bernabé ir a la iglesia de Jerusalén y poner este asunto, que era un asunto de división real en el medio de la iglesia, delante de toda la gente de la iglesia de Jerusalén. Y cuando fueron ellos a Jerusalén, ahí empezaron a poner este problema. Dijeron: hermanos, nosotros vinimos a predicar a los gentiles, ellos no son judíos. Y ahora estamos bajo un nuevo pacto que es diferente del antiguo pacto. ¿Cómo vamos a enseñarlos a ellos otra vez volver al antiguo pacto? Otra vez volver a la circuncisión, a guardar los sábados, los días, los años, las fiestas solemnes. Y mira, amados hermanos, lo hermoso en esto, los hermanos de Jerusalén, los principales, que era el apóstol Pablo, que era Judas también, ellos, y era Jacobo también, ellos dijeron: no, hermanos. Ellos preguntaron al Espíritu Santo. Hicieron la pregunta al Espíritu Santo. En este concilio importante, amados hermanos, y el Espíritu Santo, ¿sabes? Dijo: no hay que poner esta carga a los gentiles. No hay que poner esta carga a los gentiles. Solamente a ellos tenemos que decir que hagan cosas necesarias. Como por ejemplo, no comer nada sacrificado a los ídolos, no comer sangre, no comer nada ahogado, que se aparte de la fornicación. Y esto es suficiente. Y algo hermoso en esta carta, podemos leer esta parte en Hechos capítulo 15, versículos 27 al 29. Hechos capítulo 15, versículos 27 al 29. Y entendemos la importancia de preguntar al Espíritu Santo. Hechos 15, del 27 al 29. Hechos capítulo 15, versículo 27 al 29. Era un motivo para dividir la iglesia primitiva en su nacimiento, amados hermanos. Pero ellos fueron hombres diligentes, guiados por el Espíritu Santo. Aleluya. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Amén. Aleluya. Aleluya, aleluya. Mira, amados hermanos,
Ellos dijeron algo tremendo, dijeron, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Quién primero? Al Espíritu Santo. Hermanos, ahí, amados hermanos, ellos hicieron algo maravilloso. Ellos preguntaron al Espíritu Santo, ¿qué hacemos, Señor? ¿Guardamos o no guardamos, Señor, la ley de Moisés? ¿Qué hacemos, Señor? Pero mira, el Espíritu Santo, amados hermanos, no dejó lugar a la confusión, a la división en la iglesia primera, amados hermanos. Por eso, amados hermanos, tenemos que preguntar al Señor, al Espíritu Santo, porque nosotros no podemos, amados hermanos, dejar lugar a la carne. Aleluya. ¿Habéis dado cuenta, amados hermanos? Alabados el nombre del Señor. Y sobre todo, amados hermanos, había un nuevo pacto. Estamos bajo un nuevo pacto. Pero había una división dentro de la iglesia. Una parte está con el nuevo pacto, otra parte está con el antiguo pacto. Pero el Espíritu Santo aclaró todo. Amados hermanos, tenemos que entender, amados hermanos, que ser guiados por el Espíritu Santo es un síntoma que somos hijos de Dios. Es un síntoma que somos hijos de Dios. En otras palabras, si nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo, no somos hijos de Dios. Porque yo me guío por mi carne o por el hombre. Pero hay advertencias en la Biblia, amados hermanos. ¿Qué pasa si nosotros no seguimos la guianza del Espíritu Santo? Mira, amados hermanos, el Espíritu Santo tiene un propósito aquí: guiarnos a toda la verdad, enseñarnos todas las cosas, aun las cosas futuras, dice la palabra. Porque Él nos da convicción de pecado, juicio y justicia. Pero cuando nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y insistimos en ser guiados por nuestras omisiones, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestra carne, pasa lo siguiente en Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4:30, glorias a Dios, aleluya. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, cuando nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo y seguimos con nuestra carne, guiados por nuestras omisiones, por nuestros sentimientos, por nuestra carne, inmediatamente se pone triste al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque pecamos. Todo aquel que no es guiado por el Espíritu Santo tiene que pecar. Porque la carne, el sentir de la carne es para muerte, dice la palabra. El Espíritu Santo, amados hermanos, Él nos guiará a toda la verdad. Él nos guía a toda la verdad. Cuando nosotros rechazamos la guianza del Espíritu Santo y seguimos nuestros deseos, nuestra carne, inmediatamente, amados hermanos, estamos resistiendo ¿a quién? Al Espíritu Santo, por lo cual Él se pondrá triste. Pero no acabó aquí. Si nosotros perseveramos, insistimos en dar la espalda al Espíritu Santo, en dar la espalda a su guianza, insistimos de seguir guiados por nuestra carne, por nuestros sentimientos, por nuestras omisiones, pasará algo terrible, pasará algo peor. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, glorias a Dios. 1 Tesalonicenses 5, 19 dice así: no apaguéis al Espíritu, porque, amados hermanos, puede apagarse, en otras palabras, irse de nosotros. Mira, amados hermanos, es como tener un bombillo de luz en tu casa y tú mismo cortas el cable de la fuente de la energía de la luz y entonces uno se queda en tinieblas. Así es, textualmente. ¿Y qué pasa, amados hermanos, si se va el Espíritu Santo? Abre tu Biblia conmigo en Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Mateo 12, 43 al 45. Glorias a Dios. Mira, amados hermanos, son advertencias bíblicas por
causa de no ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando no somos guiados por el Espíritu Santo, amados hermanos, estamos guiados por la carne. No hay otra tercera opción. Y por lo cual el Espíritu se vuelve triste. Si insistimos en rebelarnos contra la voluntad del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, se apaga. Y ahora pasa lo que va a pasar aquí en Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada. ¿Por qué desocupada? Porque se fue el Espíritu Santo. Desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mira, amados hermanos, hay un peligro tremendo. Si el Espíritu Santo se va, ahí no hay quien ocupa esta casa, porque sabemos que el Espíritu Santo, Él ocupa nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, los espíritus malos, o el espíritu malo que ha salido de nosotros cuando vinimos a Jesucristo, Él dice que Él va a buscar reposo, no hay. Él dice, quizás vuelva a mi casa a ver si a lo mejor hay posibilidad de volver. Dice que cuando él se da cuenta, se fue el inquilino, se fue el dueño, se fue el Espíritu Santo, se fue Dios de esta casa, él vuelve con 7 demonios peores. ¿Por qué, amados hermanos, lo hace así? Para asegurarse que esta persona nunca vuelva a ser a Cristo. Para asegurarse la perdición de esta persona. Y eso es una advertencia grave, amados hermanos. Muy grave. El estado de esta persona será peor que antes que era cristiano. Será peor. Entonces, amados hermanos, esos son los peligros de no ser guiado por el Espíritu Santo. Hay otro peligro, amados hermanos, en esta primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Con este versículo cerramos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Mira, amados hermanos, nosotros hemos hablado de la apostasía, ¿no? Y la apostasía prácticamente entra en los corazones de los hombres, amados hermanos, cuando no damos lugar a la guianza del Espíritu Santo. Cualquier persona guiada por el Espíritu Santo es un hijo de Dios, y cualquier hijo de Dios es imposible ser engañado. Es imposible ser desviado, porque él está siguiendo la voz del Espíritu Santo. Él sigue la guianza del Espíritu Santo. Él no sigue su carne. Él no sigue a los hombres. Él no sigue a las tradiciones de los hombres, a las doctrinas de los hombres. ¿Qué pasa cuando nosotros no damos lugar al Espíritu Santo? Ahí entra, amados hermanos, el demonio. Entra el diablo. Porque dice la palabra, algunos apostatarán de la fe. Van a dejar la fe, la doctrina de Jesús. ¿Por qué, Señor? Porque van a escuchar a los espíritus engañadores y van a seguir doctrinas de ¿qué? De demonios. Hoy vivimos en esto. Hoy vivimos en esto. Y por eso yo cuando pregunto a los testigos de Jehová o los judaizantes digo, ¿y tú preguntaste al Espíritu Santo? Se desvían, escapan de esta pregunta. No, pero la palabra está clara y miren en griego y miren en hebreo. ¿Preguntaste al Espíritu Santo? ¿Oraste, ayunaste? No. Por no dar lugar al Espíritu Santo es muy fácil caer en falsas doctrinas, en doctrinas de demonios, en herejías encubiertas. Por eso hoy en día, ¿por qué ves la iglesia así hoy día, amados hermanos? La iglesia está horrible. Está desviada. La mayoría de la iglesia está en apostasía abierta, en doctrinas de demonios. Por eso, hermano, tú estás escuchando la palabra de hoy. Por favor, hermanos, sé guiado
por el Espíritu Santo. Sométete al Espíritu Santo. Sométete a la voz de Dios. No dejes que tu carne, que tus emociones, que tus deseos te desvían de la voz del Espíritu Santo. Porque todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo es hijo de Dios, es hija de Dios. Y todo aquel que no es guiado por el Espíritu Santo no es hijo de Dios, amados hermanos. Y tristemente, amados hermanos, su salvación está en peligro. Porque la única garantía que tenemos para caminar en este camino angosto, para caminar en la verdad, es la guianza del Espíritu Santo. Porque Jesucristo dijo: yo iré, por ahí enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, que os guiará a toda verdad y os enseñará todas las cosas, aún las cosas que son por venir. Por eso, amados hermanos, nosotros hoy tenemos que poner por obra esta palabra. Tenemos que buscar la guianza del Espíritu Santo en todo. Espíritu Santo, enséñame a orar, enséñame a evangelizar, enséñame a predicar, enséñame a aconsejar, enséñame a vivir en santidad, enséñame a amar, enséñame a perdonar, enséñame, Espíritu Santo, y guíame. Y orar. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Padre de la misericordia, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Porque tu palabra es vida, tu palabra cambia, renueva, restaura, edifica, amonesta, Señor. Gracias por tu palabra, Padre, aleluya. Gracias, Señor, porque ciertamente en ti, y solamente en ti hay vida, y vida con abundancia, Padre. Y no sea que tu pueblo, Padre Santo, Señor, hemos escuchado tu palabra, Señor. Hoy hemos aprendido, Dios mío, Señor, que para ser hijos de Dios es necesario ser guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Tus hijos solamente son guiados por ti. Por eso venimos hoy. Acudimos al trono de la gracia con un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón arrepentido, Señor, reconociendo nuestros pecados, Padre, confesando nuestras iniquidades, Señor. Y te pido, Padre mío, Señor, perdóname, Señor, dile. Perdóname, Señor, por no ser guiado por tu Santo Espíritu. Perdóname, Señor, por resistir a tu Santo Espíritu. Perdóname, Señor, por no dejarme guiar por tu Santo Espíritu. Perdóname, Señor, por guiarme por mis sentimientos, por mis emociones, por mis deseos, por mi carne. Perdóname, Espíritu Santo, por contristarte, por apagarte. Perdóname, Espíritu Santo, por no dejarme guiar por ti. Perdóname, Espíritu Santo, porque yo insistía en escuchar la voz de mi carne, mis omisiones. Por eso hoy, yo renuncio hoy, Señor, a mi sentir, a mis deseos carnales, a mis emociones, a mi voluntad. Yo renuncio hoy, Señor, a mi yo. Yo renuncio hoy, Señor, a la carne, al sentir de mi carne. Yo renuncio hoy, Señor, a mi desobediencia. Yo renuncio hoy, Señor, a mi rebelión. Espíritu Santo, perdóname. Espíritu Santo, entra y ocupa tu casa, tu templo. Hoy te le pido en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Porque esta casa, este templo, es tuyo. Porque yo, mi carne, mi espíritu, mi alma, son tuyos. Ya no soy más mío. Yo soy tuyo, Espíritu Santo. Ocupa este lugar. Ocupa esta casa. Guíame hoy. Espíritu Santo, enséñame hoy a hablar tu palabra. Enséñame hoy a evangelizar, a predicar. Enséñame, Espíritu Santo,
Enséñame, Espíritu Santo, cómo orar, a cómo orar, porque yo no sé cómo pedir, ni cómo conviene a mí, pero tú sabes todo. Tú intercedes por mí con gemidos. Gracias, Espíritu Santo, porque yo necesito de ti. Separado de ti nada soy. Guárdame, Padre, de caer en tentación. Guárdame, Señor, de caer en falsas doctrinas. Te le pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Hoy yo echo fuera de mí. Yo echo fuera de mí todo espíritu de confusión, todo espíritu de mentira, todo espíritu de engaño, todo espíritu de rebelión, todo espíritu de apostasía, todo espíritu opositor al Espíritu Santo de Dios, los ato de manos y de pies y los echo al abismo en 1000 pedazos, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, aleluya. Gracias, Señor, por hacerme libre hoy. Por romper mis cadenas. Por romper mis cadenas, mis ataduras. Gracias, Señor, porque tú hoy me has hecho libre. Yo quiero hoy ser hijo tuyo, guiado por tu Santo Espíritu. Por eso te pido, Padre, lléname hoy. Lléname hoy con tu Santo Espíritu y dame hoy, Señor, espíritu de obediencia, espíritu de fe, espíritu de amor y espíritu de gozo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Voy a orar por los enfermos. Amados hermanos, si tú tienes algún dolor, pon la mano sobre el dolor o pon la mano sobre la parte que está enferma. Si no, pon tu mano sobre el corazón. Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso, Padre la gloria, Señor. Yo vengo delante de tu santa presencia, Señor, con súplicas, con ruegos, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que todo lo que pedimos conforme a tu voluntad, tú oyes, Señor. Y esta es tu voluntad, Señor. En tu llaga, Señor Jesús, hemos sido sanados o curados. Esta es tu voluntad, Señor, que tú llevaste nuestras dolencias, Señor. Esta es tu voluntad, Señor. Estas señales acompañan a nosotros, Señor. En tu nombre, Señor, echaremos fuera demonios. En tu nombre habrá sanidades y milagros y prodigios, Señor. Por eso, en el nombre de Jesucristo te pido, Padre, que sea tus manos sanadoras, Señor. Sana, Señor, cada nervio. Sana, Señor, cada órgano, Señor. Cada gota de sangre. Limpia nuestros cuerpos, nuestros órganos de toda infección, de todo dolor. Sana, sana, sana. Restaura cada órgano, Señor. Restaura los huesos, Señor. Restaura las células, Señor. Sana, 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 sana. Limpia, purifica, Señor. Quita, Señor, todo lo que no es de ti. Limpia nuestros cuerpos, Señor, de toda enfermedad, Padre. Limpia nuestra sangre, Señor. Sánanos, Señor. Restaura nuestros cuerpos, nuestros órganos, Padre. Te le pido con súplicas, con ruegos en el nombre de Jesús y en el poderoso nombre de Jesús. Y ato fuera de nosotros todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de dolencia. Los atos de malos y de pies y los echo al abismo en 1000 pedazos en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias por tu sanidad. Gracias por tu palabra. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Glorias a Dios. Aleluya.